Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos los que se han unido a las redes sociales, a todos los que también posteriormente nos van a sintonizar. Muchísimas gracias por su presencia. Estamos reunidos con la finalidad de llevar a cabo este simposio por el Día Mundial del Lupus, organizado por el Consejo Regional 3 de Lima. Quien les habla es la doctora Alejandra Bendezú, miembro del Comité de Educación Médica Continua. Ya nos encontramos con la presencia de nuestra decana del Consejo Regional 3, la doctora Frida González, y 3 reconocidos médicos especialistas en reumatología que hemos tenido cuidado de invitarlos en el sentido de que ellos representan salud, la parte privada, Ministerio de Salud y también la policía. Entonces, estoy muy complacida de presentar esta actividad eh, que, digamos, ha tenido la finalidad de concientizar, informar, educar y también sensibilizar sobre esta enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico, de quien se está conmemorando el día el próximo 10 de mayo. Entonces, justamente lo que se busca es dar a conocer algunos conocimientos, presentar cuáles son los daños que puede tener esta enfermedad para evitar daños, para evitar mayores complicaciones en los pacientes diagnosticados y que puedan tener una mejor calidad de vida. Bien, ya sin más que decir, voy a dar paso a la doctora Frida González, la decana del Consejo Regional 3 de Lima, para que pueda dar inicio e inaugurar esta actividad. Bien, muy buenas tardes con todos ustedes, estimados colegas. Les habla la doctora Frida de acá desde el Consejo Regional 3, Lima. Los felicito por estos temas que nos mantienen a todos los médicos en educación médica continua, que esto es el pilar importante para dirigirnos a toda la orden médica. Un tema de suma importancia y relevancia por las complicaciones que puede tener esta enfermedad del lupus eritematoso sistémico. En realidad, ¿qué tan importante es dirigirnos, ya que tenemos un panel de expertos reumatólogos que tienen el dominio de esta enfermedad y a veces, muchas veces pasa pues desapercibida estas enfermedades, ¿no? Por eso yo los felicito a todos ustedes por mantenernos en contacto con la orden médica y de esa manera pues ayudamos a nuestras pacientes. Mis felicitaciones para toda la plana docente y, bueno, a seguir adelante y en estar en constante educación médica continua. Felicitaciones, doctora Alejandra Bendezú, y mi extensivo saludo a toda la plana docente de reumatólogos. Bien, muchas gracias, doctora. Entonces vamos a dar inicio, vamos a presentar a la doctora Kelin Velasco Alvarado. La doctora es médico reumatóloga en el Instituto de Salud del Niño, también se desempeña como reumatóloga en la Clínica Angloamericana y en la Clínica Delgado.
Con la doctora vamos a conversar del tema importancia y análisis de los criterios diagnósticos en lupus eritematoso sistémico. Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi... No sé si se puede ver. Sí, correcto. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. El día de hoy voy a hablarles sobre importancia y análisis de los criterios diagnósticos de lupus. Como sabemos, el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica y puede comprometer múltiples órganos. Además, está caracterizada por la presencia de autoanticuerpos, inflamación crónica y también daño tisular. Su presentación clínica va a ser heterogénea, por lo tanto, muchas veces es muy difícil de diagnosticar y también difícil de clasificar. Tenemos que tener una diferencia entre lo que es diagnóstico y clasificación. La clasificación es clave para hacer investigación clínica, ya que nos permite agrupar a los pacientes de una manera más homogénea. Dicho esto, es porque la historia de criterios son criterios de clasificación, más no de diagnóstico, ¿no? Tenemos varios criterios de clasificación para lupus. El primero fue en 1982 por el Colegio Americano de Reumatología, quien nos da la primera clasificación estándar para hacer el diagnóstico de lupus, que es el que conocemos todos. Son 11 criterios clínicos. Necesitan 4 para poder hacer el diagnóstico de lupus. Luego está los criterios del 97, que fue una revisión de los criterios del 82, pero se introdujo a los anticuerpos antifosfolípidos. En el 2012, el SLIC incluye nuevas manifestaciones y criterios inmunológicos, dando lugar a 17 criterios, igual se necesitaban 4 para hacer el diagnóstico. Y por último, en el 2019 están los criterios EULAR-ACR, que son ya criterios ponderados y con la presencia del ANA de manera obligatoria. Estos son los criterios del 82 que todos conocemos, donde tenemos 9 criterios clínicos y 2 criterios inmunológicos. Se necesitan 4 para hacer diagnóstico de lupus. En el 97 son los criterios del 82, pero se incluyen a los anticuerpos antifosfolípidos y el fenómeno de las células LE fue anulado. En los criterios del SLIC 2012 tenemos 11 criterios clínicos, 6 criterios inmunológicos. Igual se necesitan 4 criterios para hacer el diagnóstico. Se incluyeron nuevas manifestaciones neurológicas, dérmicas y hematológicas. Y como el lupus es una enfermedad inmunológica, se requiere al menos un criterio inmunológico para hacer el diagnóstico. Estos criterios aumentaron la sensibilidad, pero disminuyeron la especificidad. Entonces voy a hablarles de los últimos criterios, los criterios EULAR-ACR del 2019. ¿Cuál fue su justificación para realizar estos criterios? Que en el 97, los criterios del 97 tenían una baja sensibilidad, los criterios del 2012 tenían una baja especificidad y los avances en inmunología y en el diagnóstico de lupus exigen cada vez criterios más sensibles y más específicos. Y además que los criterios anteriores tenían una menor capacidad para identificar casos tempranos de lupus. Lo más importante para diagnosticar lupus es encontrar al paciente en su etapa temprana, ya que podemos dar tratamiento oportuno y eso nos va a ayudar a disminuir el daño acumulado. ¿Cuál fue la metodología para crear estos últimos criterios? Hubo 4 fases del estudio. La primera fase fue la generación de criterios, la segunda, la reducción de criterios. La tercera fase hubo una definición de criterios y se les colocó un puntaje a cada uno. Y por último, la cuarta fase fue de refinamiento y de validación internacional. En todo este estudio participaron más de 200 expertos a nivel mundial. La fase 1, que fue de generación de criterios,
En primer lugar, se evaluó la presencia de lana como un criterio de entrada, ¿no? Se revisó la bibliografía y se encontró que un ANA mayor o igual a 1 sobre 80 tenía una sensibilidad del 98%. También se hizo un estudio internacional estadístico con expertos de lupus, donde seleccionaron a 43 criterios potenciales entre clínicos e inmunológicos. También se hizo un estudio, una corte internacional en pacientes con lupus temprano, es decir, un tipo de enfermedad menor a 1 año, y se estudiaron a 616 pacientes, en los cuales se estudió sus características clínicas, inmunológicas, y por último se hizo una encuesta a los pacientes con lupus, donde se les preguntó qué síntomas tenían antes y después del diagnóstico. En la fase 2, que fue la reducción de criterios, de los 43 se pasaron a 21 criterios. Se identificó qué criterios dominantes tenía cada dominio clínico y se confirmó la presencia del ANA mayor o igual a 1 sobre 80 como un criterio obligatorio. En la fase 3, de definición y ponderación, se agrupó en 10 dominios, 7 clínicos, 3 inmunológicos. Cada criterio fue ponderado de 2 a 10 puntos. Por ejemplo, la nefritis clase 3-4 tiene el puntaje máximo, que es de 10 puntos. Aquí podemos ver la ponderación de los criterios. Tenemos a la fiebre, que tiene un puntaje de 2 puntos, que es el menor puntaje. Tenemos a manifestaciones hematológicas, neurológicas, dérmicas, que van entre 4 a 6 puntos, y la nefritis clase 3 y 4 nos da un puntaje de 10. Y la cuarta fase, que fue la de validación, se hizo una corte de 2.339 casos entre pacientes con lupus y los que no tenían lupus, de 21 centros a nivel mundial. Esto se realizó en 9 centros en América, 8 en Europa y 4 en Asia. Se dividió esta corte en la corte de derivación, 1.001 casos, y la corte de validación, 1.270 casos. Y obtuvieron como resultado una sensibilidad del 96.1% y una especificidad del 93.4% para hacer el diagnóstico de lupus. Comparando con los criterios anteriores, ¿no? Tanto del 97, del 2012 y los criterios del EULAR del 2019, podemos ver que los del 97 eran más específicos, pero menos sensibles. Del 2012 eran muy sensibles, pero con pérdida de la especificidad. Y por el contrario, los últimos criterios, los del EULAR ACR 2019, logran un equilibrio óptimo entre sensibilidad y especificidad. Además, son ideales para identificar los casos con lupus temprano. Y como ya hemos dicho que son criterios de clasificación, también nos ayudan para hacer estudios clínicos. ¿Cuáles son las reglas generales de estos criterios? El requisito inicial es tener un ANA positivo mayor o igual a 1 sobre 80 en alguna oportunidad, ¿no? Si el ANA está negativo, no se clasifica como lupus. ¿Cuáles son los criterios aditivos? Es que se necesita al menos un criterio clínico y acumular más 10 puntos o más de 10 puntos. Los criterios van a estar agrupados en 10 dominios y solo se cuenta el que tiene mayor puntaje en cada dominio. Y los criterios no deben tener otra causa más probable. Es decir, si el paciente está con alguna infección y cursa con fiebre, debemos sospechar que la fiebre es por la infección, más no por la enfermedad. Estos son los dominios clínicos de los criterios de clasificación en la EULAR ACR 2019. Tenemos constitucional, ¿no? Fiebre 2 puntos, hematológico, leucopenia, trombocitopenia, anemia hemolítica, neuropsiquiátrico, delirio, psicosis, convulsiones, mucocutáneo, alopecia no cicatricial, úlceras orales, lupus cutáneo subagudo, lupus cutáneo agudo. El dominio clínico seroso, tenemos el derrame pleural o pericárdico, la pericarditis aguda. En cuanto al musculoesquelético, tenemos artritis o afectación articular.
Y el renal, que es el que tiene mayor puntaje, tenemos la proteinuria mayor a 0,5 gramos al día, o una biopsia clase 2 o 5, y el puntaje máximo de 10 puntos es cuando el paciente tiene una biopsia renal clase 3 o 4. En cuanto a los dominios inmunológicos, tenemos a los anticuerpos antifosfolípidos, al complemento C3, C4, y a los anticuerpos específicos para el lupus, el anti-DNADS y el anti-SMIT. He colocado algunos ejemplos para poder identificar qué pacientes pueden estar clasificados utilizando estos criterios del EULAR-ACR. Tenemos a una mujer de 27 años con un ANA positivo mayor o igual 1/80 y presenta una proteinuria mayor de 0,5 gramos al día, tenemos 4 puntos. Una biopsia renal clase 3, tenemos 10 puntos. Un anti-DNA positivo, 6 puntos. Y complemento bajo C3 y C4, 4 puntos, ¿no? En total son 20 puntos, ya que en la parte renal solamente vamos a tomar el que tiene mayor puntaje, que en este caso es la biopsia renal. Entonces, como tiene 20 puntos y tiene un ANA positivo mayor o igual sobre 1/80, está clasificado como lupus. El caso clínico 2 es un hombre de 32 años, también tiene un ANA positivo mayor o igual a 1/80, presenta artritis, 6 puntos, lupus cutáneo agudo, 6 puntos, alopecia no cicatricial, 2 puntos, anti-SMIT positivo, 6 puntos, ¿no? De igual manera que en el anterior caso, solamente vamos a tomar en cuenta el de mayor puntaje, que en este caso es el lupus cutáneo agudo, sobre la alopecia, y nos da un total de 18 puntos. Entonces, sí está clasificado como lupus. Y el último caso es una mujer de 22 años que también tiene un ANA positivo, mayor o igual a 1/80, que presenta fiebre, tiene 2 puntos, leucopenia, 3 puntos, úlceras orales, 2 puntos y un C3 bajo, 3 puntos. En total tiene 10 puntos, ¿no? Sí es clasificada como lupus, pero en este caso muestra cómo los criterios del 2019 permiten identificar lupus temprano con pocos síntomas específicos. Pero como hemos dicho, todos son criterios de clasificación, es decir, nos ayudan para hacer estudios clínicos. Pero ¿cómo podemos utilizar estos criterios de clasificación para hacer el diagnóstico en pacientes con sospecha de lupus? En este artículo nos muestran este esquema, que si tenemos un paciente con sospecha de lupus, bueno, vamos a pedirle primero un examen de anticuerpo antinuclear y vamos a aplicar los criterios del EULAR-ACR 2019. Si el paciente tiene un ANA positivo, entonces, y tiene un score EULAR-ACR mayor o igual a 10, entonces tenemos que el paciente tiene un lupus clasificado. Si por el contrario el paciente tiene un ANA positivo, pero el score EULAR-ACR no llega a 10, es menor de 10, entonces podemos decir que si tiene un score inmunológico de 0, pero un score clínico mayor o igual a 8 y además fotosensibilidad, lo podemos catalogar como un lupus clínico. O por el contrario, si el paciente tiene un score inmunológico mayor o igual a 2 y un score clínico mayor o igual a 6, también podemos catalogarlo como un lupus clínico. ¿Y qué hacemos con los pacientes que tienen ANA negativo? Este esquema propone que los pacientes que tienen un ANA negativo, si tienen hipocomplementemia y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y además un score EULAR-ACR mayor o igual a 10, se puede decir que es un lupus clínico también. Lo más importante es que con este esquema y con la aplicación de los criterios de clasificación, siempre debe predominar el criterio médico, ¿no? Para hacer el diagnóstico, ya que tampoco no vamos a sobrediagnosticar a pacientes con lupus y realmente no lo tienen. Para finalizar, ¿cuáles son las conclusiones? Vamos a ver que los nuevos criterios EULAR-ACR representan actualmente el conocimiento que tenemos en lupus.
Permiten identificar pacientes en fases tempranas, lo que es crucial para estudios y también para realizar tratamientos precoces. Reflejan un enfoque moderno, considerando no solo la presencia de manifestaciones clínicas, sino también la relevancia relativa, ¿no? Ya que primera vez que se le da un puntaje a cada criterio. No son para diagnóstico clínico directo, como ya hemos visto, sino sobre todo se utilizan para hacer estudios clínicos, pero también nos pueden ayudar para hacer diagnóstico en pacientes con lupus. Representan el esfuerzo colaborativo internacional más grande en lupus hasta la fecha, ya que participó la Liga Europea contra el Reumatismo y el Colegio Americano de Reumatología. Y finalmente, estos criterios también nos abren la puerta a futuras actualizaciones, donde ya se puede incluir biomarcadores moleculares, marcadores genéticos, o también evaluar el impacto de pacientes que tienen puntuaciones altas en el pronóstico, ¿no? Ya que todavía no sabemos si es que el paciente que tenga un score muy alto significa que el lupus es más severo. Y eso nos ayudaría de un inicio, desde el diagnóstico, poder determinar qué tratamiento dar al paciente. Muchas gracias. Bien, gracias, doctora Kelin, más bien a usted. A nombre del Consejo Regional 3 de Lima, le agradecemos su participación. Por favor, no podríamos despedirnos sin hacerle alguna preguntita. Mire, usted ha hablado justamente de estos criterios de clasificación y que nos presentan o de los cuales hay que tener en cuenta ciertos dominios, ¿no? Entonces, siempre en medicina nos enseñan que primero es la clínica. Eh, ¿Cómo, qué le tenemos que decir a los pacientes? ¿Qué tiene que llamar la atención de los pacientes en cuanto a la clínica? Es decir, cuando ellos se preocupan por presentar ciertos síntomas que podrían hacernos pensar en lupus o que tendrían que acudir a una consulta. Bueno, en sí el lupus siempre empieza con síntomas generales, ¿no? Fiebre, baja de peso, malestar general, artralgias, dolores articulares, dolores musculares. Mientras vayan pasando de repente el tiempo, puede agregarse a veces el compromiso renal o ya el compromiso hematológico o inclusive ya un compromiso neurológico, dependiendo la severidad del lupus, ¿no? Mientras más severo es el lupus, muchas veces el paciente debuta con varios compromisos de varios órganos, ¿no? Pero lo más frecuente es que siempre empiece con unos síntomas generales y más adelante puede hacer compromiso. Ya que el lupus es una enfermedad sistémica, siempre debemos sospechar cuando el paciente tiene compromiso de varios órganos, ¿no? No solamente si hay compromiso articular, puede ser también por otras enfermedades que solamente son netamente articulares, pero si ya el paciente comienza a hacer algún compromiso renal, hematuria, proteinuria, en una disfunción renal, entonces ya nos puede estar alertando, ¿no? Si a su vez se suma de repente una anemia hemolítica, una trombocitopenia, con mayor razón. Entonces, siempre debemos sospechar de alguna enfermedad sistémica, ¿no? Y siempre hacer un descarte con otras enfermedades, ya que no es la única enfermedad que nos puede presentar muchos síntomas, ¿no? Entonces, acudir al doctor para que pueda solicitar, siempre nos ayudan en reumatología y sobre todo en lupus, nos van a ayudar bastante los exámenes auxiliares, en este caso los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos antinucleares nos ayudan para poder definir a un paciente que podemos tener una sospecha de diagnóstico de lupus. Ajá, muy bien, doctora. Y cabría la posibilidad de que si una persona tiene resultados de anticuerpos antinucleares positivos, eh, pero sin otra sintomatología relevante, ¿cuál sería el enfoque ahí? Claro, hay pacientes, bueno, sobre todo yo que veo niños, en los niños es muy frecuente el ANA positivo. Obviamente en títulos bajos, ¿no? 1/40, patrón moteado, que es un patrón inespecífico. Y también se ve en la otra etapa de la vida, ¿no? En pacientes adultos mayores también hay la presencia de ANA positivo, sin que indique alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Simplemente son pacientes sanos
y que tienen. Lo que podríamos hacer de repente es hacer un monitoreo, ¿no? De repente en 6 meses volver a repetir el anticuerpo antinuclear y con la idea también ver si ha aparecido algún otro síntoma, ¿no? Que nos puede indicar de repente alguna enfermedad reumatológica y ya incrementar un poquito más el estudio, ¿no? Pero dependiendo siempre la clínica del paciente. A veces el laboratorio nos puede decir un examen positivo, pero a veces el paciente realmente está sintomático, ¿no? Entonces, no tendríamos por qué dar tratamiento, ¿no? Un paciente que está totalmente asintomático simplemente porque el examen salió positivo, ¿no? Por eso es que tampoco no debemos hacer un sobrediagnóstico de lupus, ¿no? Muchas veces tenemos ese inconveniente con las interconsultas con otras especialidades, que a veces cuando hay una enfermedad generalizada, entonces siempre está ahí, ¿no? La sospecha que puede ser lupus, pero a veces hemos tenido pacientes que han sido realmente una neoplasia, han sido una sepsis, han sido otras enfermedades y no han sido realmente un lupus, ¿no? Muy bien, excelente participación, doctora Kelin Velasco. Muchísimas gracias nuevamente en nombre del Consejo Regional 3 de Lima. La información que nos ha presentado es valiosa no solo para los colegas, incluso desde la atención primaria, ¿verdad? Que llamar la atención de los pacientes, cuándo preocuparnos, cuándo no alarmarnos con un resultado de ANA positivo, no solamente en los adultos, sino en los niños también. Así que muchas gracias por esa información valiosa también para los pacientes. Gracias, doctora. Voy a pasar a presentar Gracias. al doctor, ¿está con nosotros? Sí, el doctor Julio Alejandro Serna López. ¿Cómo está, doctora? Muchas Sí, gracias. ya, Ok, ya, gracias, doctor Julio. El doctor Julio Alejandro Serna López es reumatólogo del Hospital Guillermo Almenara y también se desempeña como reumatólogo en el Hospital de Salud 2 de Pasco y en la Clínica Nueva Salud. El doctor nos va a presentar el tema de lupus eritematoso sistémico, cómo reconocerlo. Muchas gracias por su participación. Adelante. sí pueden visualizar mis diapositivas. Sí, correcto, Ok. gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, ¿no? En este mes, que es un mes bastante importante en el tema de dar visibilidad a estas enfermedades huérfanas, raras, dentro de las cuales también está el lupus eritematoso sistémico. Entonces, la pregunta es cómo reconocerlo, cómo sospecharlo, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué hacer esta pregunta? Porque si lo llegamos a reconocer, lo llegamos a sospechar, entonces se podría dar un tratamiento lo más pronto posible para así evitar daño, ¿no? A largo plazo en estos pacientes con esta enfermedad. Entonces, esta es la agenda que se va a tratar hoy día. Ok, una introducción, un curso clínico. Vamos a hablar de un índice que se llama SLERPy, así como también unas pequeñas conclusiones. Entonces, de manera general, como ya han escuchado, el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica. El comportamiento es que su severidad, así como el curso, puede tener un patrón variable realmente. Entonces, por eso es que se hace muy importante poder reconocerlo. De manera general, la incidencia suele estar entre los 0,3 a 23 casos por 100.000 personas años y la prevalencia suele ser de 1,5 a 278 por 100.000 habitantes. Esto puede variar mucho según la edad, según el género, según la etnia a la cual también pertenece el paciente, ¿no? Ahora, dentro del rango de edad, lo más común es que el lupus tenga una mayor incidencia en mujeres y dentro de lo que es la edad reproductiva. En el lupus en la niñez suele representar del 10 al 20% de los casos en las distintas series, con una incidencia que llega a ser de 1 por 100.000 habitantes, con una prevalencia que llega a ser
de 6 por 100.000 habitantes, ¿no? Algunos estudios que se han realizado en Latinoamérica, en su mayoría, ha sido en Brasil, Argentina, en Venezuela, ¿no? Y aquí en Perú, el estudio que se realizó en 2004, ¿no? Se determinó, se encontró que la prevalencia fue de 50 por 100.000 habitantes, ¿no? Y como les había comentado, la prevalencia, así como también la incidencia, suele estar influenciada por un tema de edad. Y como pueden ver en esta gráfica, la incidencia, es generalmente en mujeres en edad reproductiva, ¿no? Representada por esta curva en campana, ¿no? Que suele ser mayor o más pronunciada en mujeres en comparación a la curva de color azul, ¿no? Que es básicamente mucho más plana en el caso de los varones. Es por eso que nosotros vamos en las distintas series que se han realizado en distintas cortes, se ha encontrado pues que esta enfermedad suele ser mayor en mujeres, y viéndose que la proporción de manera general en relación a hombres suele ser de 9-1, ¿no? En otros trabajos han encontrado que suele ser de 10-1, y esta relación puede variar inclusive según la edad según la edad o el inicio de la enfermedad, ya sea en menores de edad o en personas adultos mayores, ¿no? Y según la etnia también es variable. En pacientes caucásicos, esta incidencia suele ser de 2,5 por 100.000 habitantes. Y la prevalencia también suele ser menor en comparación a pacientes de etnia asiática o afrocaribeños también. Inclusive, si se llega a evaluar según el tipo de compromiso, el compromiso suele ser mayor en pacientes hispanos, ¿no? Y en descendientes africanos o afroamericanos suele ser mayor el compromiso renal, ¿no? Entonces, a lo que voy a ir en este punto es que para que esta enfermedad se manifieste, todo empieza en un individuo que tiene algún tipo de riesgo, ¿ok? Que tiene algún tipo de riesgo. Y este riesgo está determinado o está influenciado tanto por factores genéticos como factores medioambientales. Entonces, en este paciente, que es un paciente de riesgo, que inicialmente va a tener una inmunidad con una respuesta normal, va a suceder una serie de eventos que va a hacer que empiece a tener inicialmente una mayor producción de autoanticuerpos, ¿no? Y según cómo vaya avanzando en el tiempo, estos anticuerpos suelen aumentar. ¿Y cuáles son estos factores que pueden influenciar muy aparte de los factores genéticos? Se han hecho distintos estudios y se han determinado el riesgo y los factores que se han asociado, por ejemplo, es la radiación ultravioleta, el tabaquismo, la obesidad, infecciones por virus de Epstein-Barr, la exposición a ciertos metales, así como también otros tipos de factores que pueden estar asociados. Y cada uno de ellos van a determinar un riesgo que en alguno de ellos o en otros puede ser bastante elevado. Por ejemplo, en el caso de un paciente eh, fumador, ¿no? Su riesgo relativo, o en este caso el hazard ratio, esto es entre 1,6 hasta 1,8. En pacientes con obesidad, con índice de masa corporal mayor o igual a 30,
hazard ratio puede ser inclusive mayor, de 2.3, o pacientes que tienen alguna historia de exposición a radiación ultravioleta, que han sufrido quemaduras, o el tipo de exposición también puede ser bastante elevado. Entonces, estos pueden ser los factores que- asociados en un paciente genéticamente predispuesto, ¿no? Entonces, estas características iniciales van a hacer que los niveles de anticuerpos vayan aumentando y acumulándose, así como también permitiendo que la especificidad vaya madurando. Entonces, eh, se han realizado algunos estudios para evaluar en qué punto estos anticuerpos empiezan a producirse. Entonces, un trabajo muy interesante publicado en New England en el 2003, encontraron que el tiempo el tiempo al momento del diagnóstico en el cual empezaban a producirse los anticuerpos era el más largo, era alrededor de 9.7 años, mientras que en promedio, 3 años antes que se realice el diagnóstico, en promedio, de 3 a 3.4 años ya empezaban a producir anticuerpos, y cuando evaluaban inclusive anticuerpos más específicos, como es el anti-Smith, que en promedio ya lo encontraban en 1.2 años antes del diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, hay evidencia que demuestra que la presencia de estos anticuerpos preceden, ¿no?, al diagnóstico, inclusive al inicio de las manifestaciones clínicas del paciente. Entonces, vamos a tener este paciente con esta predisposición genética asociados a distintos factores ambientales, conductuales, entonces, que va a conllevar a que esté en un estado, un estadio preclínico. Tal vez acá la sintomatología que pueda presentar va a ser muy específica, o simplemente no va a presentar esta sintomatología. Pero este paciente, cuando ya haya signos y síntomas relacionados a esta enfermedad, entonces puede seguir dos tipos de caminos. Uno de ellos es presentar algunas características compatibles con un LES, según ya los criterios que había mencionado la doctora en la exposición anterior, ¿no? Pero que no va a cumplir los criterios, no va a obtener el puntaje necesario, ¿no? Y podríamos estar hablando de un lupus incompleto. Y va a haber otro grupo de pacientes que tal vez, como les había dicho, tiene que alcanzar un puntaje, un umbral de clasificación, o el otro grupo de pacientes sí pueden llegar a tener estos criterios que den el puntaje, o un diagnóstico clínico de estos pacientes. Entonces, es ahí donde debemos tratar de detectarlo lo más pronto posible, porque mientras más pronto sospechemos, más pronto los detectemos, los diagnostiquemos, vamos a poder darle un tratamiento para evitar daño en estos pacientes. Ahora, una vez que se ha diagnosticado al paciente con lupus, básicamente estos pacientes van a tener un curso clínico que es la historia de la enfermedad, ¿no? Y esto va a estar basado en el patrón clínico que va a tener estos pacientes. Prácticamente el 70% de estos pacientes, esto va a estar caracterizado por una enfermedad que va a presentar flares, o mejor dicho, periodos de mayor actividad con periodos de remisión. Entonces, este es el comportamiento usual de estos pacientes, que es el 70%. El otro 30% se va a dividir en una enfermedad que va a estar persistentemente activa, o va a entrar en un periodo de
de quiescencia o de remisión crónica de esta enfermedad, o se va a presentar como una enfermedad monofásica. Entonces, en la mayoría de estos pacientes, que es el 70%, que va a tener esta presentación de mayor actividad con periodos de remisión, ¿no? Entonces, la idea es evitar que haya estos flares o estos periodos de mayor actividad en los pacientes para evitar que aumente el daño y la comorbilidad en los pacientes con lupus. ¿No? Ahora, dentro de sus manifestaciones clínicas, realmente el lupus, su presentación puede ser, las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas al ser una enfermedad sistémica, porque puede afectar a muchos órganos o sistemas, ¿no? Pero básicamente, el 35% de los pacientes de manera general se van a caracterizar por tener leucopenia, un 31% por una alopecia no cicatricial, un 71% puede presentar un lupus cutáneo agudo, un rash malar, un Raynaud, ¿no? Y síntomas constitucionales como fiebre. Pero, por ejemplo, en lupus, en la niñez, está más caracterizado por tener fiebre, un compromiso neurológico y asimismo un compromiso renal, ¿no? Ahora, estas características clínicas suelen inclusive tener cierta variación según la edad del paciente. Por ejemplo, en personas menores de 40 y de 50 años, la artritis suele ser una manifestación bastante frecuente, básicamente entre el 45 al 92%, mientras que en personas mayores de 45 a 50 años llega a ser hasta un mínimo casi de 22%. Y en los pacientes menores de 45 años hay que ponerles mayor atención también. ¿Por qué? Porque estos pacientes suelen tener en mayor porcentaje un compromiso renal, en este caso caracterizados por una nefritis lúpica, que suele ser entre un 26 hasta un 56%, en comparación a los pacientes mayores de 50 años, que llega a ser con un mínimo de 10%, ¿no? Entonces, pero estas características no suelen ser iguales, estas manifestaciones no suelen ser iguales en hombres o en mujeres. Normalmente, cuando el lupus se manifiesta en un hombre, suele tener menor compromiso articular, una menor artritis, pero suele presentar el compromiso renal suele ser más severo y el daño acumulado y la mortalidad es temprana en estos pacientes. Asimismo, suelen tener mayores niveles de anticuerpos anti-Smith, uno se le encuentra mayor hipocomplementemia, mayores niveles de anticuerpos antifosfolípido, mayor hipertensión arterial, así esta presentación suele ser diferente a veces en los hombres, ¿no? Y según el grupo etario, el grupo de la etnia o el grupo racial también suele ser diferente. Por ejemplo, en pacientes, como ya les había mencionado anteriormente, los pacientes con un compromiso de descendencia afroamericana o hispana suelen tener un mayor compromiso renal, ¿no? Outcomes o resultados negativos a largo plazo en relación a a la parte renal, pero al mismo tiempo se les suele encontrar una mayor linfopenia, suelen tener mayores niveles, mayor porcentaje de cuadros de hipertensión, así como también un menor porcentaje de un compromiso cutáneo que suele ser mayor en la población caucásica, ¿no? Entonces, ¿cómo sospecharlo? Para esto, en el 2021, un grupo hizo un estudio a través del cual encontraron un índice
para poder sospechar, en este caso, el lupus. Este índice se llama el índice SLERPI, ¿no? Por sus siglas de índice de probabilidad de riesgo de lupus, en el cual evaluaron 14 variables. Una de ellas no está acá, que es la enfermedad pulmonar intersticial, pero en las otras 13 variables encontraron una asociación, un OR bastante elevado que empezaba básicamente de 2 hacia arriba. ¿Cuáles fueron las variables que más se relacionaron? Por ejemplo, trombocitopenia, anemia autoinmune, una anemia hemolítica autoinmune, el rash malar, el ANA, el consumo de complemento, la proteinuria, otros trastornos inmunológicos, así como también la parte cutánea, también se relacionaron con mayor fuerza, ¿no? En la sospecha del ES. Entonces, cada una de estas variables le dieron una ponderación. Ok, le dieron una ponderación. Y esta ponderación, si alcanzaba, si era mayor de 7, aumentaba la probabilidad del ES o del lupus. Entonces, si nosotros por X motivos no podemos tener o realizar tal vez los exámenes de laboratorio, eh, no lo tuviéramos en las manos, podemos también basarnos en la parte clínica. Por ejemplo, al encontrar un rash malar o el compromiso cutáneo, ¿no? Alopecia, úlceras orales, pensar en artritis, serositis, esto como derrame pleural, derrame pericárdico, ¿no? Una trombocitopenia. Si hay leucopenia, entonces con estos criterios o con esta puntuación, ¿no? Con esta ponderación de cada una de estas manifestaciones, entonces podemos aumentar la probabilidad, podemos detectar con mayor probabilidad pacientes con lupus. Entonces, si este puntaje, como les había comentado, era mayor a 7, aumenta la probabilidad de lupus. Y encontraron que cuando era de 7 hacia adelante, entonces la insensibilidad y la especificidad de este índice era básicamente de 94%, tanto para la sensibilidad y para la especificidad. Entonces, como conclusiones, la prevalencia del ES en el Perú es de 50.000 por 100.000 habitantes. Suele ser más frecuente en mujeres. El patrón clínico está asociado a recaídas y remisión, y este índice SLERPI nos ayuda a valorar la probabilidad de que un paciente pueda presentar lupus. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Julio. Disculpe, ¿podría encender su cámara? O le genera Pues, no, algún no, 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 por problemita. Ya, supuesto. muchas gracias. Bien, ha sido muy, muy didáctica. Felicitaciones por la presentación, ¿no? Muy diagramática, que nos permite tener claros los conceptos realmente. Usted habló de hacer un diagnóstico a tiempo, ¿verdad? Para evitar complicaciones, manifestaciones, pero a mí me gustaría saber en qué momento se logra esto realmente, se logra hacer un diagnóstico a tiempo para evitar complicaciones. ¿En qué momento ven los reumatólogos, les llega a su consulta ya un paciente con lupus? La presentación clínica en los pacientes a veces puede ser variable, pero casi la mayoría llegan a presentar manifestaciones al inicio inespecíficas, como dolores musculares, artralgias, no como sinovitis, sino como artralgias, fatiga, cansancio, entonces algunos fiebre. Entonces que suelen ser bastante inespecíficos realmente. Entonces muchas veces van pasando de médico en médico, ¿no? Y también que las manifestaciones clínicas de lupus no todas se dan al momento, no todas se dan en un solo momento, suelen darse con el tiempo y suelen ser aditivas. Por eso es que es muy importante realizar una historia clínica bastante detallada.
esto, insistir con el paciente, ha tenido caída de cabello, ha presentado dolores articulares de tipo inflamatorio, asociados a rigidez, ha presentado en los pulpejos de los dedos, coloración blanca, azul, al frío. Entonces, creo que la parte más importante es insistir con la historia clínica. Podemos y si hay síntomas constitucionales, o sea, generales, como ya los mencionados, y enzimas, y adicionalmente encontramos, no sé, artritis, por ahí encontramos algún tema de derrame pleural. Entonces, sospechamos eso, entonces eso nos va a ayudar también a llegar a un diagnóstico más rápido y podemos valernos de algunas herramientas, como les había comentado en la exposición, como el índice SLERP, que también nos va a ayudar a sospechar o ver qué pacientes tienen mayor riesgo o probabilidad de detectar el lupus a tiempo. Ajá, correcto. Justamente, generalmente un paciente con lupus, como bien han dicho, no llega directamente al reumatólogo, está pasando de repente por especialidad tras especialidad o demora en todo caso en llegar al reumatólogo, ¿no? Eh, entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Porque ya la clínica, ya lo han hablado, ¿no? Ya podemos identificar, si bien hay manifestaciones muy inespecíficas, pero digamos ya tenemos un cuadro clínico de sospecha. ¿Qué factores de riesgo tendrían que llamar la atención de los colegas médicos que no son reumatólogos? Uno de ellos, siempre preguntar los antecedentes familiares. Muchas veces por ahí hay algún familiar que tiene alguna enfermedad autoinmune, ya sea artritis reumatoide, que es lo más común, lo más frecuente, o alguna otra enfermedad como antecedentes familiares. Segundo, el tabaquismo, la exposición, la exposición a radiación UV ha presentado algún tipo de sensibilidad cuando hay mucha exposición al sol también. La obesidad también es otro factor que está relacionado. Entonces, yo creo que esos son si ha tenido tal vez antecedentes de preeclampsia o no. Entonces, esos son factores que se pueden ahondar un poco más en los antecedentes y hacernos sospechar, obviamente, que junto con la clínica que presenta el paciente, ¿no? Bien, correcto. Queda muy, muy claro. Bien. Muchas gracias, doctor Julio, nuevamente a nombre del Consejo Regional 3 de Lima. Eh, Ha sido una excelente participación. Estamos Está en bien. comunicación. Muchas gracias, Gracias doctora, por la invitación. a usted. Bien, entonces vamos a dar paso a nuestra siguiente presentación. Ya está también con nosotros la doctora María Gordillo del Arroyo. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la presentación. Sí, gracias, doctora. Entonces, bien, la doctora María Gordillo es reumatóloga del Hospital Luis N. Sáenz de la Policía Nacional del Perú y la doctora nos va a hacer una presentación de casos clínicos que puedan ya redondear y ser de utilidad a los colegas y también, ¿por qué no?, que es lo que hemos buscado en este simposio, llegar a los pacientes, ¿no? Para que puedan tener conocimiento, información sobre algunos síntomas que puedan llamar la atención. Adelante, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra, y buenas tardes con todos. Les voy a presentar a continuación el siguiente caso. Se trata de una paciente de sexo femenino de 21 años de edad con antecedente de relevancia que estuvo hospitalizada por neumonía típica en marzo del 2023. Niega antecedentes familiares de importancia y la paciente
inicia sintomatología en enero del 2023, 3 meses antes de su ingreso, con tos seca, catalogada como bronquitis crónica, recibió tratamiento antibiótico terapia y posteriormente, en febrero, ya esa tos persistente se agrega fiebre, disnea y empieza con una leucopenia y anemia, una visitopenia. Se encuentran crepitantes en bases y es hospitalizada a descartar una neumonía versus tuberculosis, ¿no? Se hicieron todos los resultados para tuberculosis negativos y recibe antibiótico terapia, ¿no? Con ceftriaxona. Bueno, con mejoría y con la historia de fotosensibilidad y poliartralgias, lesiones en dorso de la nariz y el cabo del oído izquierdo, presenta la paciente ANA 1/160, patrón homogéneo, ANCA positivo, anti-DNA de doble cadena positivo y complementos bajos. Y ya cuando la vimos en emergencia presentaba una pancitopenia, hipertransaminasemia, un perfil ENA con un RNP en 45, un anti-SSB en 23, asma negativo y una proteinuria en 825 miligramos en 24 horas. Doctora, disculpe, ¿podría prender su cámara si no le genera ningún problema de conexión? Ah, sí, claro. Gracias. Entonces aquí lo que podemos ver es una tomografía donde podemos ver ciertas áreas de vidrio deslustrado y también lo que podemos ver es un patrón empedrado, sobre todo de ubicación subpleural, ¿no? En ambos campos pulmonares, ¿no? A predominio derecho. Estos son los pulmones de cuando llega en la emergencia, ¿no? Entonces, a la siguiente, ¿qué compromiso tiene por lupus, ¿no? Con esta paciente? ¿Cómo deberíamos estudiar y seguir y tratar a esta paciente? Entonces vemos según los criterios ACR-EULAR 2019, la paciente tiene fiebre, tiene manifestaciones hematológicas como leucopenia, trombocitopenia, manifestaciones renales como una proteinuria en más de 0,5 miligramos en 24 horas, tiene también complementos bajos y tiene anti-DNA positivo, ¿no? Elevado. Entonces, en abril se inicia el tratamiento con 3 pulsos de metilprednisolona de 1 gramo y seguido de su primer pulso de ciclofosfamida. Recibió en total 5 mensuales asociado a hidroxicloroquina. El sexto pulso se suspendió por leucopenia y se rotó a micofenolato mofetilo con hidroxicloroquina y siempre con tratamiento de prednisona, ¿no? En agosto, con los controles, se vio que ya los leucocitos habían normalizado, la hemoglobina también estaba en 11, la transaminasemia había disminuido y la proteinuria en 373 miligramos en 24 horas. El anti-DNA en 540 y complementos bajos, ¿no? Se incrementó progresivamente la dosis de micofenolato hasta los 3 gramos. Y tenemos una TEM de tórax aquí de control, donde podemos observar también lesiones ya apicales, residuales. Un momentito, vamos a ver que esté corriendo. Ya, en ambos campos pulmonares, ¿no? Sobre todo a predominio de las bases en ambos campos pulmonares, ¿no? Aquí van a ver, comparado con la anterior tomografía. ¿No? Las lesiones que estaban más pegadas a pleura, solamente hay acá unos tractos fibrosos también, que es lo que quedaba, ¿no?
Muy bien, el compromiso, como ya lo dijeron, ¿no? Por lupus eritematoso en pulmón puede afectar tanto el parénquima como una neumonitis lúpica, una enfermedad intersticial crónica, una hemorragia alveolar difuso y en pleura con un derrame pleural, que a veces es lo más frecuente, de 50 a 70%, en compromiso vascular con hipertensión pulmonar y tromboembolismo pulmonar. En la evolución vemos que sus controles periódicos se han mantenido desde octubre de 2024 con una proteinuria en 166 y sus transaminasas normales, un patrón restrictivo leve y continúa con tratamiento de hidroxicloroquina 400 miligramos, micofenolato 1,5 gramos y prednisona 5 miligramos. Ahora les presento el segundo caso. También una mujer de sexo femenino de 28 años de edad con antecedentes personales de cesárea en septiembre del 2021, con un síndrome nefrótico en noviembre del 2021 y con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico en febrero del 2022. Niega pérdidas, niega abortos y la paciente y ningún antecedente familiar de importancia. Empieza su enfermedad en febrero del 2022, caracterizado por una poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones, no erosiva, rash malar, úlceras orales, fotosensibilidad. Se solicita un ANA en 1/1560, patrón homogéneo, complementos bajos, anti-SMID positivo, anti-DNA en 206 elevado, un ANCA negativo, un factor reumatoide negativo, PCR en 10, un BCG en 51 y un panel SAF negativo. En base a eso es diagnosticado en provincia. Recibe prednisona, hidroxicloroquina, metotrexate y tratamiento irregular. La paciente automedicándose con corticoides desde febrero del 2022 hasta octubre del 2023, en que llega la primera consulta ya con un Raynaud, edema en miembros inferiores, orinas espumosas, disnea, caída fácil de cabello, una fase cushingoide, una proteinuria en 3 gramos, con una leucopenia y una linfopenia. Un anti-DNA elevado, complementos bajos, un panel SAF negativo y entonces nosotros tenemos que ver la actividad de ese lupus, ¿no? Según este score, SLEDAI, tenemos que no hay actividad cuando tiene de 1 a 3 puntos, actividad leve o moderada de 4 a 12 puntos y actividad severa cuando es más de 13 puntos. Vemos aquí que la paciente ha tenido una actividad, un LES activo con 9 puntos. Se le da tratamiento en base a 3 pulsos de metilprednisolona 1 gramo, seguido de ciclofosfamida, hidroxicloroquina y prednisona 60 miligramos desde el 23 al 28 de octubre, ¿no? Dada de alta, la paciente reingresa 3 días después con desorientación súbita, afasia, sin déficit motor, una TEM cerebral y una resonancia donde se nota o hallazgos compatibles con vasculitis cerebral, múltiples focos isquémicos en área de la arteria cerebral media izquierda, frontoparietal, escasamente en región temporal y occipital. En el lóbulo derecho se aprecian focos isquémicos múltiples de 4 milímetros y en región frontal y parietal occipital. Con una proteinuria de 15 gramos en 24 horas, una tasa de filtración de 91, azoados normales, creatinina urea normales. Acá podemos visualizar los focos que tenía la paciente, ¿no? Acá también justo el área de la cerebral media. Entonces, se le instala metilprednisolona más por 4 días. La proteinuria se encuentra en 5 gramos de control. Se difiere la biopsia porque se encontró un urocultivo positivo que se da tratamiento y luego se le agrega rituximab 2 gramos cada 6 meses y el 29 de noviembre se le incluye también el tratamiento tacrolimus. En noviembre trae el resultado con glomerulonefritis membranosa.
A la fecha, sus controles periódicos, desde el 2024, vemos que en febrero ha ido disminuyendo la proteinuria, 705 miligramos en 24 horas, 630 en mes de septiembre y en noviembre 143 miligramos en 24 horas. Entonces, en base a eso, ¿qué tratamientos nosotros debemos indicar que nos dicen las nuevas tendencias una vez confirmado el diagnóstico? O sea, ¿cómo debemos iniciar y hacer el seguimiento? Según las guías EULAR, el tratamiento es muy importante, sobre todo el adyuvante. Se está viendo más por el tratamiento combinado con terapias biológicas, establecen blancos terapéuticos antes de los 6 meses. Y lo que sí recomiendan las guías EULAR es que si el ES requiere un tratamiento multidisciplinario e individualizado con educación del paciente, si bien los reumatólogos tratamos a los pacientes con lupus, la naturaleza multisistémica de la enfermedad exige participación de las otras especialidades, ¿no? Como es nefrología, neurología, dermatología, y las decisiones terapéuticas también deben individualizarse. Si bien es cierto, los instrumentos validados más utilizados para medir actividad son el Selena, el SLEDAI 2K, el BILAC. Es muy importante hacer una evaluación también del daño y que tiene valor pronóstico muy significativo. Las intervenciones no farmacológicas, incluidas la protección solar, dejar de fumar, es muy importante, ¿no? Sobre todo porque pueden interferir con la acción de los antipalúdicos, ¿no? También promover la dieta sana, equilibrada, ejercicio regular y medidas para promover la salud ósea son muy importantes para mejorar el resultado. Asimismo, al haber heterogeneidad en el tratamiento, bueno, en la afectación orgánica de lupus, así como la respuesta farmacológica, se exige también un tratamiento individualizado, ¿no? Y puede variar desde la monoterapia con hidroxicloroquina en casos leves hasta como la metilprednisolona o ciclofosfamida en pacientes con daño a órgano. Entonces, las intervenciones farmacológicas están dirigidas según las características del paciente, relacionado a las comorbilidades, el riesgo de daño orgánico progresivo y también tener en cuenta las preferencias del paciente y que la decisión debe ser compartida para una mejor adherencia. El diagnóstico precoz en el lupus debe ser lo ideal, ¿no? Tenemos que tener un diagnóstico temprano y un monitoreo del nuevo compromiso de órganos. Debe perseguir la remisión para la remisión de la enfermedad, ¿no? Mejorar el pronóstico y mejorar la calidad de vida. Bueno, acá les muestro un esquema de tratamiento de lupus, pero que no tienen compromiso renal. Puede ser leve, moderado o severo. Y como primera línea y segunda línea, en todos los casos indican el tratamiento con hidroxicloroquina. Ahora, para los efectos beneficiosos, las dosis no deben exceder de 5 miligramos por kilogramo por día, ¿ya? Y también el uso de glucocorticoides intravenosos, sobre todo en enfermedades activas. El vía oral debe disminuirse a 5 miligramos por día, tan pronto como sea posible. En caso de no responder a este tratamiento, podemos asociar metotrexate, azatioprina o micofenolato. Inclusive también a tratamientos biológicos, bueno, acá dice beleilumab, anifrolumab, pero que no contamos por el momento acá en el Perú. También está indicado los inhibidores de calcineurina y en caso que comprometa algún órgano, ciclofosfamida. Y en caso de refractariedad, pues se puede usar rituximab, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto de la nefritis lúpica? Bueno,
realmente cambia el pronóstico. Sabemos que la nefritis lúpica la padecen generalmente un 60% de pacientes con lupus pueden desarrollar durante su vida nefritis lúpica y de ahí 20% desarrollar una enfermedad seria, llegando a los 10 años generalmente un 5% a desarrollar una enfermedad renal terminal. Entonces, lo que se está viendo con las guías nuevas es una triple terapia. Quiere decir que aparte de la hidroxicloroquina pueden usar pulsos de glucocorticoides y corticoides orales y asociado a micofenolato mofetilo y también ya sea a un biológico como belimumab o inhibidor de la calcineurina como tacrolimus, según los factores de riesgo, ¿no?, de cada paciente. Asimismo, también para manejo de nefritis lúpica, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un tratamiento de inducción y un tratamiento, inducción de la remisión y tratamiento de mantenimiento. Entonces, en cuanto a la nefritis lúpica, podemos dividir la nefritis lúpica de clase proliferativa, clase 3, clase 4 y parte de la 5, y la no proliferativa, clase 5, que se tratan con unos esquemas de inducción de 6 meses, ¿no? Donde se recomienda pulsos de metilprednisolona por 3 dosis y seguido de ciclofosfamida o micofenolato o combinado, ¿no? Ahora, el esquema de mantenimiento es pues micofenolato o azatioprina. También tenemos que saber que la proteinuria es algo muy importante y ahora se ha visto que debemos nosotros disminuir la proteinuria. Lo ideal es que la proteinuria baje por lo menos un 25% a los 3 meses, un 50% a los 6 meses. Entonces, ahora, lo otro importante que están viniendo en las guías es que tenemos que ahorrar corticoides. Sabemos que la dosis acumulada de glucocorticoides predice daño, por lo que debemos de usar la menor dosis posible. Y hay varios estudios, ¿no? Las guías celular, ¿no?, donde dice que debemos reducir el corticoide, ¿no? Metilprednisolona, ya la dosis tiene que ser 500 miligramos, con una prednisona vía oral de 0.3 miligramos a 0.5 miligramos por kilo por día por 4 semanas, tratando de reducir lo antes posible en 3 a 6 meses a menos de 7.5 miligramos. Entonces acá les traigo un esquema de reducción de dosis de prednisona de la guía KDIGO de nefritis lúpica, donde a las 12 semanas ya tenemos 5 miligramos. Y probablemente se ha usado el tratamiento corticoide como puente, ¿no? Y tratar de retirarlo lo antes posible. Entonces, también es importante la biopsia renal para hacer el diagnóstico al inicio, para corroborar el diagnóstico, establecer la clase de nefritis, el índice de cronicidad y actividad, y también se sugiere una biopsia pronóstica. Quiere decir, es una biopsia, una segunda biopsia. ¿Por qué es importante? Porque si hay una recaída o no hay una buena respuesta, la segunda biopsia nos va a decir más el pronóstico, sobre todo al año de tratamiento, nos indica quiénes van a ir a una enfermedad renal, ¿no?, terminal. Y también se está planteando la biopsia por protocolo. ¿Para qué? Porque nos va a indicar si vamos a mantener la medicación, ¿no? A veces la clínica con la histología a veces no van de la mano, entonces lo que tenemos que hacer para tener la seguridad de retiro de la medicación es que sea una biopsia por protocolo y con la seguridad, después de los 2 o 3 años de mantenimiento, podamos ir retirando la medicación, ¿no? Entonces, ahora lo que se está viendo es el tratamiento de la triple terapia, como les he comentado, ¿no?, con mejores tasas de remisión.
y lo que tenemos que usar la hidroxicloroquina. Cuadro resumen del tratamiento de las nefritis proliferativas y no proliferativas, donde ya está indicado la triple terapia, ya sea con pulsos de glucocorticoides o prednisona vía oral, ¿no? Asociado a micofenolato, a un biológico o inhibidores de la calcineurina. Y también y otras alternativas que se pueden dar, ¿no? Para tratamiento con bajas dosis de ciclofosfamida también, ¿no? Entonces, tanto en la clase proliferativa como en la clase no proliferativa se está hablando ya de una triple terapia. También se habla en las guías de terapias adyuvantes. Así rescatan como el tratamiento con los inhibidores SGLT2, que son importantes como un nefroprotector que ayuda a la disminución de la proteinuria, casi un 30-90%. También tener en cuenta, ¿no? la salud reproductiva, si hay infecciones, tratar también las vacunas, también una buena salud ósea y una salud cardiovascular. Ahora, ¿cuándo suspender el tratamiento? Hay un poco de controversia. Se dice que 2 a 3 años de terapia de mantenimiento sin actividad de enfermedad se puede retirar el tratamiento. O pacientes que están en remisión, pero por 3 años se ha visto que hay menos recaídas en los que no mantenieron y no hubo recaídas graves en los que suspendieron el tratamiento, ¿no? Entonces, es importante por esto recalcar la biopsia por protocolo para que podamos con mayor seguridad tratar de suspender el tratamiento. También hay nuevos blancos terapéuticos en investigación, ¿no? Hay muchos fármacos que han salido y que, por ejemplo, tenemos el anti-CD20, inhibidores de interferón tipo 1, inhibidores específicos, inhibidores contra complemento y contra la formación de proteasoma. Entonces, las conclusiones que llegamos es que las estrategias de manejo del lupus eritematoso sistémico está cambiando. Hay que pensar en el tratamiento multiterapia, triple terapia y mantener la remisión por más tiempo. Hay blancos inmunológicos que están en estudio para lupus y hay que implementar tratamientos coadyuvantes que mejoren sobre todo la función renal para osteoporosis, el síndrome metabólico, cardiovascular, prevención de infecciones y soporte psicológico. Y todos los pacientes deben recibir antimaláricos, salvo en aquellos que están contraindicados, ¿no? Y los glucocorticoides deben ser prescritos a dosis más bajas posibles por el menor tiempo posible. Y muchas gracias por la atención. Bien, gracias, doctora María. Ha sido excelente información que nos ha presentado. Ha sido también muy gráfica, ¿no? La presentación de los casos y luego eh, ver el éxito del tratamiento. En realidad, llama la atención que haya muchas complicaciones que justamente me gustaría que usted pudiera hablarnos más de cuáles son las complicaciones que presentan los pacientes con lupus, ¿no? De repente en los que no tienen este éxito en el tratamiento. Claro, hay complicaciones por el lupus, generalmente por el tratamiento. Hemos dado mucho tiempo antes dosis altas de mantenimiento, más de 7.5, y eso ha conllevado a los efectos deleterios que trae el corticoide, ¿no? Que es la osteoporosis, ¿no? También puede haber hasta necrosis vascular por dosis continuas y altas, ¿no? Sobre todo riesgo cardiovascular, ¿no? Debut de diabetes. Entonces, principalmente es por la medicación. Por eso ahora se está planteando el tratamiento tipo puente, ¿no? En que usemos por un tiempo definido, con descenso rápido, a una prednisona más baja, menos de 7.5 y por el menos tiempo posible, ¿no? Para evitar las complicaciones que trae no solo la enfermedad, sino también
también el tratamiento y estar pendiente de la clínica, de lo que pueda tener y chequear siempre el compromiso en otros órganos que puede presentar el paciente, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, la mayoría de complicaciones son dadas por el tratamiento. Entonces, ¿cuál es la morbimortalidad de los pacientes con lupus? ¿No? En nuestro medio, ¿usted tiene algunos datos de cuál es la morbimortalidad? Bueno, sí, pues la morbimortalidad es casi como dependiendo también, ¿no? Por el diagnóstico y las complicaciones de la enfermedad. Como hemos visto, la falta de adherencia es fundamental, ¿no? Hay que trabajar en eso, porque como vemos, la paciente ha dejado el tratamiento por varios tiempos, se automedican con corticoides, llega con Cushing a la consulta y eso afecta bastante, ¿no? Pero generalmente la morbimortalidad en los pacientes, generalmente no tengo los datos exactos, pero es tres veces más frecuente en pacientes que tienen nefritis lúpica, ¿no? Correcto, correcto, doctora. Muy bien. Muchas gracias por la respuesta. Y yo creo que antes de terminar, podríamos hablar de, ¿hay alguna diferencia? Ya lo han presentado, ¿no? El doctor Julio lo presentó, pero en la parte clínica, la diferencia entre hombres y mujeres afectados de lupus. En la parte clínica. Claro, Claro, ¿hay alguna bueno, el diferencia? lupus afecta, claro, afecta mayormente a mujeres, ¿no? Generalmente en edad reproductiva. ¿No? También tiene que ver mucho la cuestión de las hormonas, pero también se ha visto en hombres, ¿no? Mayormente es en mujeres afectación. Bien, doctora. Antes de terminar ya, por favor, ¿qué recomendaciones usted podría dar tanto para colegas, de repente, que no son reumatólogos, ¿verdad? Que a veces, como en mi caso, que soy internista, recibimos pacientes que nos pueden dar una sospecha de lupus. ¿Qué recomendaciones para colegas que no son reumatólogos y también recomendaciones para los pacientes? Ya, bueno, recomendaciones a los colegas, ¿no? Siempre que vean, y creo que ya lo han dicho también anteriormente, es que si ven ya deterioro de varios órganos, lo primero que hay que descartar pues es una infección, es compromiso a veces neoplástico en pacientes que tienen síntomas constitucionales, porque así vienen, ¿no? Síntomas constitucionales, dolores, artralgias y baja de peso y ahondar bastante en los antecedentes familiares como bien han dicho. También es importante ya el compromiso renal, porque en un 60% no es bastante que vienen con compromiso renal o afectación del riñón. Y lo otro es que también, como hemos visto en los casos clínicos, puede afectar otros órganos, ¿no? Como pulmón, como afectación del sistema nervioso central. Entonces, tenemos que tener en cuenta cambio de coloración en manos, fatiga, fiebre, ¿no? También puede ir asociado a inflamación en las articulaciones, artritis, ¿ya? Pero ese síntoma constitucional siempre prestarle bastante interés para que de ahí uno vaya ahondando más y pueda realizarle los exámenes pertinentes, ¿no? Y los pacientes, pues, que a veces no se dejan influenciar, a veces mucho por el corticoide y lo abandonan o abandonan todo el tratamiento, porque al inicio es un tratamiento que se da en, bueno, bastantes, ya estamos hablando de triple terapia y que les cuesta mucho tener adherencia. Entonces hay que conversar bien con el paciente. El paciente también tiene que participar en la decisión, explicarle bien para que pueda él cumplir el tratamiento y lleguemos a la meta juntos, ¿no? Llegar a la meta quiere decir que entrar en remisión o entrar en un tratamiento de mantenimiento por bastante tiempo y menor actividad, ¿no? Posible. Ajá, muy claro, doctora. Muchísimas gracias. Felicitaciones por la presentación y a nombre del Consejo Regional 3 de Lima, ya daríamos por finalizada esta actividad sin antes, pues, volver a recordar el motivo por el cual se ha realizado este simposio con la presencia de nuestros especialistas reumatólogos, que ha sido
nuevamente concientizar, ¿verdad? Tratar de reconocer, de recordar cuál es la sintomatología, cómo podemos identificar estos pacientes con la finalidad, efectivamente, como ha sido repetido, de dar diagnóstico y terapéutica pronta para evitar complicaciones, para disminuir la morbimortalidad y por lo tanto tener una mejor calidad de vida, que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a nuestro equipo de soporte. Buenas noches. Gracias a ustedes.